Hermosa foto, ¿verdad? Un encuentro memorable. Pero te preguntas, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿De dónde salimos? Permitime contarte. Para eso debemos viajar 50 años hacia atrás. El siglo XX, marcado por los grandes descubrimientos y avances científicos y tecnológicos, también fue un periodo de sufrimiento por las grandes guerras, conflictos, crisis económicas, hambre. Durante la primera mitad de este siglo, la fe había sido duramente perseguida, dejándonos el testimonio martirial de muchos que dieron la vida por Cristo Rey. La Iglesia había condenado múltiples errores: el modernismo, el nacionalsocialismo, el liberalismo y el comunismo, e incluso se instituyó en 1925 la festividad de Cristo Rey del Universo. Sin embargo, a mediados de siglo la situación de la Iglesia no estuvo carente de crisis. La barca de Pedro estaba sufriendo cada vez más los errores y ataques que desde afuera y desde adentro recibía. Distintas corrientes teológicas proponían cambios radicales en el dogma, en la doctrina, en el ámbito litúrgico y en las costumbres, lo cual implicó dolorosas divisiones, críticas, confusión e incertidumbre. A tal punto llegó el secularismo y el modernismo que hasta el Santo Papa Pablo VI llegó a decir: «Ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios». El padre José Luis Torres Pardo era por aquel tiempo un sacerdote que había presenciado muchos de estos hechos. En su España natal le tocó padecer los conflictos que el comunismo generaba en su país, principalmente entre 1936 y 1939. Con apenas 8 años de edad, estuvo presente en la heroica resistencia en el Alcázar de Toledo. Este hecho, junto a la situación antes mencionada, marcaría a fuego el alma del sacerdote, principalmente en clave de resistencia. No era una guerra cualquiera, era aparentemente civil, pero profundamente teológica. Dos reinos, dos ciudades, dos banderas. Aquel niño comprendió que había razones por las cuales valía la pena vivir, sufrir y morir. El niño de ojos puros y corazón ardiente comprendió que esa fortaleza de piedra, invicta e inexpugnable, era el símbolo de la Santa Iglesia invencible, de la fe católica inquebrantable, de la bizarría hispánica indoblegable. La Iglesia, la fe, la patria, el alma enamorada de Cristo. Todo eso puede significar el imponente Alcázar de Toledo. Sobre aquella resistencia del pueblo español, señaló el Papa Pío XII: «El sano pueblo español se alzó decidido en defensa de los ideales de fe y de civilización cristianas, y ayudado de Dios, supo resistir el empuje de los que, engañados con lo que creían un ideal humanitario de exaltación del humilde, en realidad no luchaban sino en provecho del ateísmo». El comunismo en los años subsiguientes siguió expandiéndose tal como lo había profetizado la mismísima Virgen María en Fátima, cuando dijo que los errores de Rusia se esparcirían por el mundo. Una ideología malsana que, tal como enseñaba el Papa Pío XI, es intrínsecamente perversa. Frente a esto, el padre José Luis Torres Pardo no era un mero espectador. Sentía los dolores de la Iglesia y del mundo en carne propia y descubrió que la respuesta a todos los interrogantes se encontraba en la búsqueda de la santidad personal y social, o lo que es lo mismo, la instauración del reinado de Cristo en el corazón de cada persona. Él sabía muy bien de los enemigos que amenazaban a la Iglesia y al orden social cristiano. De todos son conocidos, afirmaba sobre estos enemigos, y la Iglesia los ha condenado. Los dos grandes enemigos de la realeza social de Cristo son el comunismo y el liberalismo. El comunismo hace la revolución, el liberalismo la provoca, la fomenta y la bendice. Herodes y Pilato. La solución, la salida,
es clara en el pensamiento del Padre, que no es otro que la enseñanza del magisterio perenne de la Iglesia. El Padre Fundador sería crítico tanto de la visión errónea de los que, amparados en la tradición, solo seguían por su propio juicio, negando toda noción de sano progreso, como también del error del modernismo, tan perjudicial para la Iglesia. Por eso afirmaba: nuestra vocación doctrinal nos compromete a combatir el modernismo, compendio de todas las herejías, como lo califica San Pío X en su formidable encíclica Pascendi. Nuestro querido Padre Fundador sintetizaba la doctrina católica así: la única solución para resolver el problema social nos la dio Cristo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mientras no se respete esta escala de valores y se busque primero la añadidura, el mundo irá de mal en peor. De este contexto social y eclesial no estaría exenta la patria argentina. Por aquellos años de la fundación, en la década de los 70, se vivía el impacto de estas corrientes. El padre Julio Membiel, gran intelectual y uno de los más brillantes pensadores de la teología y filosofía del país, quien falleciera en 1973, advertía unos años antes que América Latina y la Argentina estaban a punto de entrar en una aceleración de la guerra de guerrillas movida por la China Roja. La China comunista estaba actuando directamente sobre los sectores populares de América Latina. Y así fue. Durante los años 70 se acrecentaron los grupos ideológicos que buscaban destruir las patrias cristianas, sustituyéndolas por un régimen comunista. De esta manera, los grupos guerrilleros como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otros captaban cada vez más adeptos para la llamada Guerra de Guerrillas. En aquellos años, el padre Torres Pardo se preguntaba qué hacer ante esta situación de la sociedad, de las instituciones y de la Iglesia. La respuesta será clara y la repetirá muchas veces: Cristo Rey o caos. No hay más que una solución, no hay más que una fórmula. La única alternativa, la única fórmula es el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra fórmula, que sea realmente Cristo quien reine afectiva y efectivamente en nuestras inteligencias, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras profesiones, en el mundo del trabajo, en el mundo de la cultura, en el mundo de la economía y en el mundo de la política. Desde que llegó a la Argentina, el padre José Luis trabó amistad con muchas personas destacadas de la sociedad y de la Iglesia. Ya mencionamos su trato con algunos obispos. Lo mismo se puede decir de muchos sacerdotes y de otros laicos. Muchos de estos últimos, antes y después de la fundación, se enriquecieron de las predicaciones, los retiros, las conferencias, las clases, la dirección espiritual y también la cordial amistad. A todos, como siempre, el padre trataba con respeto y cariño espiritual. Con todos ejercía su paternidad espiritual. De estos laicos influyentes es preciso mencionar dos, por su importancia para la patria argentina, pero sobre todo por su testimonio martirial para con Cristo Rey. Jordán Bruno Yenda era un profesor, escritor, conferencista y padre de familia. Era un maestro de la verdad. Se dedicó a temas cruciales: filosofía, historia, la psicología y la apologética. Cruzó espadas para denunciar la gran revolución mundial que arteramente atacaba la sociedad y las patrias cristianas. No temió en decir la verdad a tiempo y a destiempo, aun sabiendo que esto traía consecuencias. Es conocido lo que los historiadores llamaron el factor Yenda en la Guerra de Malvinas, es decir, cómo los bravos pilotos que lucharon en la contienda del Atlántico Sur en 1982 todavía conservaban el espíritu que había quedado marcado en sus almas
en su memoria, en su corazón y las enseñanzas vigorosas de aquel profesor. Fue Yenta quien afirmaba con ímpetu en su libro Opción Política del Cristiano: no hay, no puede haber Argentina soberana sin que Cristo y María reinen en ella. Jordán trabó amistad con el padre fundador por el año 1972, cuando participaron de un curso de formación espiritual y doctrinal para suboficiales de la Fuerza Aérea. El padre solía invitarlo a dar cursos de filosofía cristiana a su comunidad religiosa en Fisherton, Rosario. Supieron compartir ponencias y conferencias, al punto de que la última conferencia dictada por el profesor Yenta, en las vísperas de su muerte, fue compartida por la disertación del padre José Luis. Jordán habló sobre Santo Tomás de Aquino y la realidad nacional, y el padre José Luis sobre Santo Tomás de Aquino y la Iglesia. En aquella conferencia, Yenta parecía predecir lo que ocurriría la mañana siguiente, unas horas después. Exhortó a vivir peligrosamente, expuesto a morir en cualquier momento. Aquella mañana del domingo 27 de octubre de 1974, cuando el calendario litúrgico tradicional celebraba la festividad de Cristo Rey del Universo, Jordán Bruno Yenta salía de su casa para asistir a la Santa Misa. En la vereda de su domicilio fue atacado con 11 balazos a quemarropa que le provocaron la muerte. Su esposa le pidió al padre que predicase la homilía en la misa de exequias que se realizó en la parroquia de la Resurrección del Señor en Chacarita. El segundo fue Carlos Alberto Saccheri, padre de familia, católico ferviente e intelectual destacado del pensamiento patriótico. Era como Yenta un gran líder que ejerció su liderazgo no solo con su cátedra y su enseñanza, sino también con el grupo de discípulos que supo guiar. El derecho, la filosofía y la sabiduría cristiana, guiada por el pensamiento tomista, fueron la herramienta que Saccheri utilizó para recordar que había un orden social cristiano, que frente a la revolución, al liberalismo, al comunismo y al socialismo, a los errores del momento, era preciso levantar con el magisterio y la doctrina social de la Iglesia la bandera de Cristo Rey. Alguna vez Carlos Alberto recordó a San Pablo hablando de redención y del testimonio de sangre, a lo que agregaría: no me creo un profeta, pero si los católicos no estamos dispuestos a derramar nuestra sangre en una militancia heroica, Argentina dejará de ser católica para ser marxista. Como dice el apóstol, sin sangre no hay redención. Finalmente, el 22 de diciembre de 1974 fue asesinado al salir de la Santa Misa. Saccheri también tuvo amistad con el padre fundador. Realizó tandas de ejercicios espirituales predicados por él, la última de ellas a pocas semanas antes de su martirio. Luego de realizar una tanda de ejercicios, le pidió al padre que lo acompañase en la presentación del libro del padre Julio Membiel, titulado El poder destructivo de la dialéctica comunista. Dos mártires de Cristo Rey, asesinados por una facción del Ejército Revolucionario del Pueblo, el Ejército de Liberación 22 de agosto, que incluso se adjudicó la muerte de ambos profesores en una carta escrita en la Cuaresma de 1975, en la que se reconoce expresamente que estos hombres eran soldados de Cristo Rey y que a Cristo lo profesaban como tal. Fue en esta hora en que vieron la luz el Instituto y la Legión de Cristo Rey. Fue en este contexto. Nuestro padre era un apasionado por la verdad y un hijo fiel de la Iglesia, por lo que más allá de los padecimientos, se mantuvo firme en la lucha por la verdad. Lo hizo mediante artículos, conferencias, pláticas y todos los medios a su alcance, ofreciendo a los fieles, ante tanta confusión, criterios seguros de discernimiento. La meta era clara: caminar en y con la Santa Iglesia, mostrando fidelidad, respeto y amor al vicario de Cristo y a su magisterio.
Sin embargo, esta actitud filial le convirtió en signo de contradicción, acarreándole antipatías, críticas, marginación y soledad que sobrellevó siempre con grandeza de alma y unido a los sufrimientos de Cristo, esposo de la Iglesia. He aquí un momento crucial y particularmente amargo en la vida de nuestro Padre. Luego de mucho rezar y reflexionar para conocer la voluntad de Dios, habiendo consultado oportunamente, entre otros, con Monseñor Volati, arzobispo de Rosario, se decidió finalmente a dejar su amada congregación en octubre de 1974. Siguieron a nuestro Padre quienes deseaban vivir una vida consagrada al Señor en la vida religiosa, cumpliendo los consejos evangélicos, pero también algunos laicos comprometidos que sentían la paternidad espiritual del Padre Torres Pardo y querían seguir enriqueciéndose de sus prédicas y asistencia espiritual. De esta manera nacía la Legión de Cristo Rey. El padre fundador solía decir que el Instituto y la Legión de Cristo Rey, surgidos juntos para la Santa Iglesia, habían nacido en esta hora, es decir, en esta hora crucial en que es preciso recordar una gran verdad: Cristo es Rey. En esta hora, para dar testimonio ante el mundo de la soberanía universal y absoluta de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues es preciso que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. No es coincidencia, sino acción de la providencia divina que haya permitido que esta obra apostólica haya nacido al cumplirse los 50 años de la institución de la fiesta de Cristo Rey de manos del Papa Pío XI en su majestuosa carta encíclica Quas Primas. Parecían y parecen recién escritas las palabras de aquel pontífice: cuanto más se pasa en vergonzoso silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor, tanto más es necesario aclamarlo públicamente, anunciando en todas partes los derechos de real dignidad y potestad. Había nacido el Instituto y la Legión de Cristo Rey. El primero aún no dimensionaba lo que Dios tenía para sus años futuros. Venidos de distintos lugares, se alistarían a esta milicia distintos jóvenes escuchando y aceptando la llamada del Supremo Capitán para seguirlo en la vida consagrada. A la Legión, por su parte, en aquellos días de nacimiento, le esperaban una gran cantidad de grupos de distintas edades, niños, jóvenes, adultos, numerosos apostolados, viajes, misiones, formación, pero con un mismo ideal. El carisma del Instituto y de la Legión están estrechamente ligados. Sus miembros, clérigos y laicos, participan del carisma y don fundacional. Su finalidad es la extensión del reino de Jesucristo entre los hombres por la santificación de sus miembros en el estado y condición de vida al que Dios les ha llamado y por una acción apostólica personal y organizada al servicio de la Santa Madre Iglesia jerárquica. Para consolidarse en el carisma de la realeza de Cristo, los legionarios contaron desde el comienzo con la fragua de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, cuya organización y difusión constituye el apostolado típico de la Legión. Pero para conseguir aquella realeza anhelada, para contribuir al reino del soberano capitán, era necesario que cada legionario cultive en su alma y ponga en práctica 3 medios principales. En primer lugar, la santidad. Es nuestro llamado en el bautismo, nuestro primer mandamiento y el mandamiento del amor que nos dejó Jesucristo. Sin santidad no hay nada que hacer. En esta tarea serán fundamentales la purificación personal, la ascética, que será condición para una vida mística profunda y auténtica. Los ejercicios espirituales serán una ayuda exquisita para este propósito. En segundo lugar, la doctrina, porque toda santidad supone y exige
la afirmación de principios de razón y de fe, el estudio de la verdad católica del catecismo, de las enseñanzas transmitidas por el magisterio de los papas a lo largo de la historia, la ayuda de una recta filosofía y teología de la mano de Santo Tomás de Aquino, la importancia de la guía de los grandes maestros espirituales y doctrinales, el análisis de las problemáticas actuales y el cultivo de la virtud de la estudiosidad, guiada y pidiendo los consejos del Espíritu Santo, serán medios eficaces para consolidarse, permanecer y resistir, como afirmaba San Pedro, fuertes en la fe. Por último, la acción, es decir, la obra evangelizadora, el apostolado, porque la santidad y la doctrina deben llevarnos a una acción eficaz y comprometida. Esta acción se llevaría a cabo en todos los campos, en lo doctrinal, en lo apostólico y en lo político-social. Se trata de llevar nuestra acción apostólica a todas partes y en medio de toda clase de personas. Decía nuestro padre fundador, se necesitan hombres de ideal, de carácter y de lucha bien formados, bien organizados y muy unidos, llenos, cuanto sea posible, del Espíritu Santo. En su divina e infinita providencia, Dios tenía preparado para el Instituto y la Legión insondables caminos. Con el correr de los años, la Legión aumentaría sus filas. Más y más laicos se sumarían a este apostolado, abriendo nuevos horizontes en distintos lugares. Rosario, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, San Juan, Mendoza, Washington, Miami. En los últimos años, con la llegada del Instituto Cristo Rey a España, madre patria de todos los argentinos, pero también la patria natal de nuestro querido padre fundador, en la diócesis de Getafe, Madrid, y en las tierras de Toledo, la Legión se acrecienta con la participación y consagración de nuevos laicos que deciden ponerse al servicio de Cristo Rey. Recuerdo que cuando yo ingreso a la Legión, después de hacer unos ejercicios en el año 2010, en mayo de 2010, conocí a una señora muy buena que se llamaba Lidia Leme. Esta señora me invitó y me llevó a Casa Madre en el año 2006, donde yo me consagré como legionaria de Cristo Rey. Por gracia de Dios, los ejercicios espirituales, han traído muchísimas gracias y bendiciones a nuestra vida. Los padres, los hermanos, todos siempre acompañándonos muchísimo. Para nosotros la Legión también es nuestra familia. Muchos jóvenes ardorosos y con el espíritu apasionado de amor a Jesucristo, que sin dudas había un gran ejemplo sacerdotal, sobre todo, después cuando tuve la oportunidad de conocer al padre fundador y todos los sacerdotes, fue hermoso. La verdad que no solamente es algo que te beneficia a nivel formativo, sino también espiritual. Desde el punto de vista de la vocación del laico, hicieron mucho hincapié en nuestra misión como cristianos, en la batalla contra el mundo, contra el demonio, contra la carne. A través de los ejercicios, nuestra familia se ha unido. Yo creo que la espiritualidad ignaciana une, restaura la familia. Un cambio de vida, así, un cambio total de vida. Nos brinda muchos medios y herramientas para formarnos como buenos ciudadanos, pero sobre todo como buenos católicos. Debo decir que estamos convencidos de que el Señor Jesús nos llamó a su servicio para dar testimonio de su realeza a pesar de nuestras limitaciones. Es una tarea difícil, pero que con la ayuda de Dios y la compañía del Instituto Cristo Rey y de la Legión de Cristo Rey se hace más liviana. Todo es cuestión de amor. Amor a Cristo Rey, el amor a la Legión, el amor al Instituto, el amor a la Iglesia, el amor a la Virgen, pero todo es cuestión de amor, ¿sí? Llenarnos de Cristo para poder darnos, para poder contagiar a todos. Que seamos fieles a la preciosa herencia que nos dejó
este legado que nos dejó nuestro amadísimo Padre Fundador. El amor, la pasión a nuestro divino Rey y Señor. Ese amor apasionado, ese enamoramiento. El amor a la Santísima Virgen, el amor a la Santa Madre Iglesia y ese entusiasmo y ardor por los ejercicios espirituales de San Ignacio. Que seamos fieles al carisma de nuestro divino Rey y Señor. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Reina! Cuando tengan la oportunidad de que alguien los llame a conocer lo que es la obra de Cristo Rey, no dejen de hacerlo. En la Legión se lleva en el corazón, en la coronitas.